Conocí a la familia de mi nuera como una madre ingenua, y la verdad me golpeó con fuerza brutal. Lo digo sin orgullo y sin sed de revancha. Lo hice a propósito. Dejé que mi hijo, Marcus, colmado de ternura y de esos recuerdos que embellecen todo, creyera que su madre era alguien sencillo, de recursos limitados, una mujer de gustos humildes y vida austera. Quería que él me amara por lo que yo era con él, no por lo que pudiera pagar, pero también quería ver, con ojos claros, cómo se comportaría la gente que ahora iba a entrar en nuestra familia. Crecí en casa de gente que trabajaba hasta que las manos olían a jabón y aceite. Vi a mi madre coser y a mi padre doblar manteles para llegar a fin de mes. Aprendí que el respeto no se compra en un escaparate y que la dignidad no depende de una marca en la chaqueta. Esos valores me acompañaron cuando, por años, levanté mi mano y dije que sí a proyectos difíciles, cuando dejé noches en vela por contratos, cuando acepté la incomodidad de las decisiones a cambio de construir algo propio. Nunca fue para presumir, fue para no depender, para no tener que pedir permiso. De eso también aprendí a callar. Si enseñas todo lo que tienes, enseñas la posibilidad de que te lo quiten. Así que, sin dramatizarlo, opté por el silencio. Marcus creció viendo cierta contención en mis hábitos. No cenas ostentosas, prendas que parecían baratas aunque no lo fueran tanto, un tono que decía más ahorro que recurso. No le mentí en cosas esenciales. Le di amor, tiempo y certezas. Lo que omití fue la cifra de mi salario, el número que en la práctica me permitía vivir con autonomía. Esa omisión no intentaba manipular, era una decisión de proteger nuestra relación de la medición por dinero. Quería que supiera quién era su madre, sin que el dinero fuese intérprete. Cuando Marcus me llamó una tarde para decirme que Simone quería que la conociera, pensé en muchas cosas, en la sonrisa de ella al telefonear, en la forma en que tanteó la posibilidad de que nos encontráramos en un lugar elegante. Pensé en mis padres, en su idea de familia, y pensé, con frialdad razonada, que esa sería la oportunidad para entender de qué estaba hecha la gente que ahora iba a formar parte de la vida de mi hijo, no porque quisiera provocar peleas, sino porque valoro la honestidad de las relaciones. Si alguien te quiere, que sea por la persona que eres, no por lo que llevas en la cuenta. Esa noche preparé un gesto mínimo. Me vestiría lo más sencillo que tuviera sin parecer descuidada. No buscaba una máscara miserable, ni vestirme para causar lástima. Quería medir las reacciones ante lo que pareciera una mujer sin recursos. Un experimento íntimo, consciente de sus limitaciones morales, pensado para proteger otra vez la relación de Marcus. No era una artimaña para humillar, era una búsqueda de la verdad. Antes de salir me miré largo tiempo en el espejo. La chaqueta que elegí era funcional, las zapatillas pulidas a mano por alguien que trabaja en su oficio. Me maquillé lo justo para estar presentable. Pensaba en las maneras en que las personas etiquetan al otro, por voz, por olor, por el corte de su ropa. Si todo el mundo necesitara una prueba de carácter, yo se la iba a dar con calma. Respiré, salí. El trayecto en taxi me dio tiempo para ordenar las palabras que no iba a decir. Revisé mentalmente la historia que contaría, una viudez temprana en el pasado, unos años de trabajo en posiciones humildes antes de subir, un orgullo por haber criado a Marcus sola, pequeñas verdades envueltas en la presentación que quería proyectar aquella noche. Nada falso, solo una selección de la verdad, lo que en sociología llaman una narrativa estratégica. Sabía el riesgo ético que eso implicaba. Lo asumí. Mi prioridad seguía siendo la relación con mi hijo. El restaurante estaba en la parte alta de la ciudad, con vistas que pegaban al cristal al paisaje urbano. Al bajar del taxi sentí la frescura del aire nocturno. El corredor hasta la entrada era un túnel de luces que convertía a todo el que pasaba por ahí en una estatua un poco más elegante. Simétrico, perfecto. Pero para mis propósitos anoche no era más que el escenario adecuado para una prueba. Marcus me esperaba de pie, nervioso pero feliz, con esa mezcla de orgullo y protección que los hijos mantienen con sus madres. Me abrazó con esa calidez que solo te devuelve quien te vio en pijama y en exámenes de la universidad.
Simone llegó unos segundos después, con una sonrisa que intentaba parecer relajada. Su mano rozó la mía, su pulsera brilló discreta. Su gesto era amable, casi tímido, pero sus ojos delataban la crianza, una mirada pulida, acostumbrada a medir los bordes sociales. Y luego entraron Verónica y Franklin. Ella se presentó con una sonrisa estudiada, esa sonrisa que mide cada vocal antes de regalártela. Su vestido no era ostentoso, era una declaración de que no necesitaba gritar para marcar territorio. Franklin, por su parte, tenía la postura de los que siempre estuvieron en el tablero de los negocios, pulso calmado, mirada de quien sabe calibrar riesgos. Los percibí como dos fuerzas, una más sutil que la otra, pero ambas dispuestas a poner en su lugar aquello que consideraran dispuesto a ser manipulado. No exagero, la condescendencia se sentía en el aire como si fuera un perfume caro. La mesa ocupaba un lugar central, con luz baja y manteles blancos. Nos acomodaron. El camarero nos trajo cartas con pesos evidentes, y la conversación arrancó con lo que siempre arranca: educación, cómo fue el día, los lugares favoritos de la ciudad. Marcus sonreía, contento, intentando enlazar mundos. Simone hablaba poco, atenta, y cada vez que lo hacía su rostro se venía abajo un poco, como si estuviera midiendo la temperatura del salón. Yo intentaba responder con naturalidad, conteniendo intencionalmente la información sobre mi trabajo y mi pasado reciente. El plan era simple: no contar lo imprescindible. Los primeros 30 minutos fueron un ejercicio de sutileza social. Verónica preguntó por el barrio en el que vivía Marcus. «Es una zona acogedora», respondí con una sonrisa, «no lejos del trabajo». Ella asintió y sus ojos buscaban detalles: el tipo de colegio del barrio, si había ayuda en casa, cosas que delimitan la clase. Hablaba con amabilidad, pero en cada pregunta había una sonda. Algo en su tono dejaba claro que ella valoraba soluciones prácticas y que su compasión tenía condiciones. La ayuda venía si lo pedías, y lo que ofrecía tenía guantes de seda. En una de sus preguntas, con esa voz que no rechaza ni condena, sino que mide, dijo: «Nunca entendí por qué la gente se resiste a cierta comodidad, ¿no crees, Simone? A veces uno quiere lo mejor para su hijo y solo se pregunta si la otra parte acepta un poco de ayuda». Fue una frase que flotó como una hoja. Marcus la dejó pasar sin contestar inmediatamente. Simone se sonrió con una tensión apenas disimulada. Yo seguí comiendo, midiendo respuestas, observando las microseñales, la forma en que Franklin reposó la copa, la leve elevación de la ceja de Verónica cuando hablé de mi capacidad para arreglármela sola. En ese momento, sin dramatizar, supe que la cena tomaría otra dimensión. Verónica, con fingida sutileza, fue deslizando una idea que pretendía presentarla como un gesto de generosidad. «Mira, Ara», porque así me presentó, «la familia es lo más importante. Si alguna vez necesitáis algo, claro, no dudéis en decirlo. A veces, con un gesto se evitan complicaciones». Su sonrisa era volviendo a una promesa, su tono un cheque sin firmas. Intenté responder con elegancia: «Lo agradezco, gracias. Hemos aprendido a organizarnos». Pero la manera en que lo dijo dejaba en el aire algo más, una oferta condicionada a que yo aceptara cierto papel en la vida de Marcus. No era solo ayuda, era una moneda que venía con etiqueta y manual de uso. La conversación siguió su curso, y en esas primeras rondas se perfilaron pequeñas humillaciones disfrazadas de preocupación, comentarios sobre modales, sobre la importancia de mantener las cosas en orden para evitar que la pareja se vea afectada. Preguntas demasiado concretas sobre si yo tenía a alguien que ayudara en casa, si era costumbre contratar empleadas, si sabía cocinar ciertos platos. Todas eran preguntas inocentes en la superficie, cuchillos finos en la práctica. Simone bajaba la mirada en esos momentos y su rostro mostraba la incomodidad de quien escucha a su propio mundo poner en evidencia una historia distinta. Marcus, en paralelo, intentaba contener la corriente. A veces me miraba con cierta calma, como si quisiera decir: «No te preocupes». Otras veces su rostro mostraba un conflicto. Por un lado, la gratitud por lo que yo había sido. Por otro, la sensibilidad a no querer confrontar a sus padres delante de su esposa. Lo entiendo. Es difícil partir el espacio en dos cuando el afecto de la infancia y la lealtad de la adultez se enfrentan. Esa tensión lo hacía más humano y al mismo tiempo más vulnerable. Hubo una escena, pequeña en tiempo, enorme en significado, que me quedó clavada como una espina. Verónica, con una sonrisa medida, habló de héroes que se sacrifican, de mujeres que remanaban en la sombra para que otros llegaran lejos. Luego añadió:
con la frialdad de quien piensa haber resuelto una pregunta socialmente complicada. Por eso mismo, a veces hay soluciones prácticas. Conozco casos en los que un pequeño aporte mensual ha sido suficiente para que ciertas dinámicas no se conviertan en problemas mayores. Miró a Franklin, que asintió. El vino en la copa tembló como una advertencia. «No me malinterpretes», dijo ella, como quien tiene la mano extendida para dar, no para quitar. «No es caridad, es inversión en tranquilidad. A menudo ofrecíamos a algunas familiares una cantidad simbólica para que todo siguiera en armonía. No es para presumir, es por estabilidad». Simón tragó saliva. Marcus tensó la mandíbula. Yo mantuve la compostura. Los ojos se me llenaron de preguntas internas. ¿Qué habría pasado si aquella noche yo hubiera aceptado? ¿Qué habría estado pidiendo en realidad esa estabilidad? Y al final, la frase que convirtió la mesa en un tablero y me situó con claridad frente a una decisión personal crucial. Franklin, con la calma de quien se cree en posición de solucionar, depositó una idea en la conversación sin rubor. Podríamos tomarlo como un compromiso, si eso ayuda. 700 al mes, dijo como si ofreciera un mando a distancia. Es una cifra razonable para evitar malentendidos y garantizar que todo funcione. La palabra cayó en la mesa como un objeto frío. 700 al mes para desaparecer. Lo escuché por tercera vez en mi mente. 700 al mes. Para que yo dejara de ser un asunto en la vida de mi hijo. Para que me convirtiera en un elemento invisible que no molestara. Simón, la palabra desaparecer nunca fue pronunciada de forma tan cruda por nadie que quisiera presentarlo como un favor. Era en realidad una oferta de compra del vínculo. ¿Qué valor tendrían entonces los años de crianza si podían ser adjudicados por una cuota mensual? Marcus reaccionó con incredulidad y rapidez. «No, papá», dijo como si algo se hubiera roto en su interior. Su voz era una mezcla de enfado y sorpresa. «Eso no se hace». Simón se cubrió la cara con las manos por un instante, angustiada. Verónica buscó suavizarlo. «No es eso, hijo. Es una opción para que la vida pueda fluir sin tensiones. Pensad en ello como una manera de ayudar». Yo comí la palabra 700, lenta, como se prueba una medicina amarga. Dentro de mí se mezclaron emociones que no quería que salieran. El rechazo, la pena, la comprensión de que para ellos una relación podía medirse así, la convicción de que debía medir mis propios límites. No iba a aceptar un precio por mi silencio. No porque el dinero valiera poco. Cualquier madre que haya trabajado y sacrificado entiende el valor del dinero, sino porque lo que ofrecían era comprarme la invisibilidad, transformar mi presencia en una transacción. Y valorar a una persona por su precio era simplemente degradante. La conversación se detuvo un segundo. El camarero apareció con la excusa de ofrecer otro vino. Nadie lo pidió. Marcus apartó la mirada y respiró. «No es así como funcionan las cosas», dijo con voz controlada. «Mi madre no es un problema que se solventa con un pago». Su defensa fue una mezcla de firmeza y culpa protectora. Sabía que se sentía responsable por el gesto de su familia y por mi respuesta. Había en él un deseo de equilibrar la balanza sin romper la mesa. Verónica, sin perder la elegancia, inclinó la cabeza. «No pretendíamos ofender», dijo. «Solo proponíamos una solución». Pero la frase, lisa y clara, no reparó el daño. Franklin, por su parte, mantuvo la calma. Parecía ver la escena de lejos. Las emociones de esos otros le parecían parte de un cálculo que se podía matizar, negociar, optimizar. Para alguien así, un gesto de dinero es un instrumento. No comprendía la textura del vínculo humano que se da en la cotidianidad, esa que no se mide en transferencias. Simón, por primera vez, rompió a hablar de manera más franca. «Es que», comenzó, y su voz tembló, «no quiero que esto sea una conversación con billetes. Realmente me gustaría que estuviéramos unidos por cariño, no por conveniencia». Sus ojos buscaron los míos, y por un segundo vi en ellos la confusión de quien ha crecido viendo que el mundo de sus padres funciona con cheques y garantías, y ahora se enfrenta a la posibilidad de que otras lógicas existan. Sentí una mezcla de pena y esperanza.
pena porque veía cómo las raíces de su crianza habían marcado su capacidad de empatía, esperanza porque en esa pena había una posibilidad de aprendizaje. Simón no tenía aún una coraza completa. Sus manos temblaron ligeramente. Percibí que quería pedir permiso para devolver algo que ni siquiera sabía si estaba roto. Marcus, que la conocía bien, la sostuvo con la mirada y trató de calmar el mar que se agitaba frente a nosotros. En ese instante, cuando la tensión amenazaba con estallar, tomé una decisión íntima sobre mi silencio. No le respondí con reproche directo a Verónica o Franklin. No era la hora de convertir la mesa en un estrado de acusaciones. Advertí que mi papel en aquello era otro. Si quería que mi hijo evaluara por sí mismo, necesitaba dar espacio para que actuara, sin que su madre se convirtiera en un escudo. Pero tampoco podía permitir que la humillación quedara flotando como una oferta casual. Guardé silencio unos segundos y dejé que el ruido de la ciudad nos devolviera la conversación. Marcus agarró mi mano bajo la mesa. Era un gesto que decía más que 1000 palabras. En ese apretón había lealtad, pero también la necesidad de algo nuevo, de poner límites entre nosotros y la influencia de terceros. Simone se apoyó en él con la mirada baja, y al verlos, comprendí que mi decisión sobre qué decir y cuándo decirlo debía pensarse en función de lo que era mejor para la pareja, no para mi orgullo. La primera parte de la cena terminó con conversaciones más triviales, viajes, trabajo, anécdotas de la oficina. Pero la oferta seguía ahí, como una mancha oculta que no se quitaría con sonrisas. Al salir del restaurante, la noche parecía más pesada. En el taxi camino a casa, Marcus habló primero, con la voz todavía fría. «No sé cómo se les ocurrió», dijo. «No es que yo no aprecie la ayuda, mamá, pero ¿ofrecer dinero para que desaparezcas?». Su enojo no era contra mí, era contra la idea de que su familia pudiera llegar a tanto. No le contesté de inmediato. Quería escuchar. Acepté su abrazo sin dramatismos. En la penumbra del asiento, él buscaba respuestas en mis manos, y yo intentaba reconstruir el mapa que nos permitiría a ambos poner límites sanos sin dramáticas rupturas. Sabía que la pregunta que surgía en ese taxi no era solo sobre una oferta concreta, era sobre los valores que querían ocupar el centro de su vida en común. Si los padres de Simone pensaban que podían comprar la armonía, ¿qué enseñanza quedaría para la nueva pareja? Esa noche dormí con la sensación de que algo había cambiado. La propuesta de 700 al mes había sido una declaración más potente que cualquier otra palabra. Mostraba que había familias que, en su mundo, las relaciones se resolvían por convenios económicos. Yo no soy ingenua, conozco cómo funciona el poder, pero en ese momento comprendí la magnitud del desafío. No se trataba solo de ser aceptada, sino de proteger la autonomía emocional de mi hijo y la de su esposa, si esa quería realmente construir una vida distinta. Mientras me vestía al día siguiente para ir a mi oficina, pensé en los pasos a seguir. No planeaba una confrontación pública, ni una humillación escénica para nadie. Mis decisiones no se rigen por espectáculo, pero necesitaba claridad. Quería que Marcus entendiera que una oferta así no era una ayuda benignamente ofrecida, sino una tentativa de controlar el curso de su vida. También quería que Simone viera que, fuera de su mundo, hay otras formas de entender la lealtad. Esa semana hubo mensajes cortos entre nosotros, llamadas a deshora, silencios largos que pesaban. Simone me envió un mensaje que decía: «Siento que me han puesto en medio. ¿Podemos hablar solo tú y yo?». Sus palabras tenían un peso de sinceridad que me conmovió. Marcus pidió tiempo para ordenar sus ideas. Verónica envió un email con palabras suaves, como quien intenta rebajar la tensión. Y Franklin, en el fondo, pareció no entender por qué la conversación no se cerraba con su solución práctica. Yo pensaba en la mujer mayor en el parque que un día me dijo, sin conocer mi vida, que las palomas no piden permiso para picotear el pan, simplemente acuden cuando algo cae. En aquel momento la frase me pareció poética. Ahora la veía con otra luz. Había gestos que atraían a quienes estaban dispuestos a comer de la mano de otro. Y ofrecer dinero para que alguien desapareciera era precisamente dejar caer el pan.
Yo no quería ser comida de esa mesa, ni que Marcus ni Simone lo fueran. Decidí que la próxima vez que nos viéramos no sería para dar una lección pública, ni para escenificar una venganza. Iba a entrar de nuevo a la casa de su familia o al restaurante que acordáramos, con la calma de quien no se intimida por dinero ni por nombres. Iba a escuchar más, a mostrarme más humana, pero también a marcar un límite firme. No aceptaría que mi presencia se convirtiera en mercancía. Tenía que ser clara sin destruir, firme sin humillar. Mientras reunía la ropa para la siguiente cita, pensé en la pequeña ficción que había representado aquella primera noche. No iba a continuar la farsa por siempre. Mi intención no era mantener un engaño indefinido. En el fondo, lo que buscaba era provocar una conversación honesta, donde quedaran expuestos los valores reales de cada parte. Si al final Marcus decidía poner límites y Simone aprendía con humildad, todo habrá valido la pena. Si en cambio el resultado fuera el que temía, entonces tendría que replantear la cercanía y la influencia que permitía en la vida de mi hijo. Al cerrar la bolsa con la ropa, me repetí una verdad sencilla: la dignidad no se vende, y me preparé para lo que vendría, no con sed de triunfo, sino con la serenidad de quien sabe que la verdad, aunque golpee, puede limpiar. Al día siguiente me desperté con la misma calma, pero con una claridad nueva. No iba a permitir que la indignidad se instalara en la vida de mi hijo como si fuera un bien más entre los cubiertos. Había muchas formas de ganar una discusión. Mi propósito no era humillar, sino devolverles a todos la realidad de nuestras prioridades. Si eso implicaba sacar a la luz lo que había silenciado, lo haría con la misma serenidad con la que me puse la chaqueta la noche anterior. Si alguna vez te han juzgado por la forma en que vives o por lo que aparentas, suscríbete y cuéntame en los comentarios. Yo también. Hay historias que merecen ser compartidas. Quedamos en vernos de nuevo por la tarde, en un restaurante distinto, más íntimo, quizás para evitar que el detalle de aquel primer lugar acaparara todo. Marcus sugirió que fuéramos a un sitio que conocíamos los tres, algo neutro, donde Simone no se sintiera obligada a interpretar el papel de mediadora entre sus padres y nosotros. Al aceptar, sentí que era la oportunidad para que las palabras que no había dicho tomaran forma sin el ruido de la noche anterior. Antes de salir, pasé por la oficina. Quería que mi presencia esa tarde no tuviera el aire improvisado de quien va a un juicio, sino la dignidad de quien tiene una vida hecha y no necesita avales. En mi despacho, rodeada de carpetas y calendarios, repasé mentalmente lo que diría. No una retahíla de logros, sino una historia breve que explicara por qué había callado y por qué ahora no podía permitir que mi relación con Marcus fuera tratada como un bien negociable. Nada de cifras para engordar egos. La cifra sería simplemente un dato frío que mostraría la disonancia entre lo que yo había construido y la manera en que me estaban ofreciendo convertirme en una pieza de repuesto. Llegué puntualmente. Marcus ya estaba allí, con la mirada seria pero reconfortante. Me recibió con un abrazo que llevó en sí la mezcla precisa de reproche, gratitud y amor. Simone vino después, con la misma timidez de siempre pero con una firmeza nueva en la mandíbula. Algo en su postura me confirmó que aquella conversación de mensajes no había sido inocua. No tardaron en aparecer Verónica y Franklin. Sus saludos mantenían esa estética de pulcritud que había notado antes. Sin embargo, percibí una tensión, la posibilidad de que la oferta, esa que había colgado en la mesa como una moneda corrupta, quedara en el aire y les obligara a mirar más de cerca su propia lógica. Los invité a sentarse. Respiré hondo, ordené la historia en mi cabeza y, sin aspavientos, abrí con la intención clara de no alargar un drama, sino de aclarar un malentendido que ya no era aceptable. «Quiero hablar de algo que quedó sobre la mesa», dije. Mi voz era la misma que utilizo en reuniones con clientes importantes. No gritaba, no suplicaba, explicaba. La oferta de 700 al mes para que yo desapareciera fue para mí inaceptable. No por el dinero en sí, sino por lo que implicaba. Convertir un vínculo en una transacción. Hubo un silencio breve. Marcus cerró los ojos como si midiera sus palabras, y Simone aspiró, como si extrajera aire para sostener algo que también la asfixiaba. Verónica empezó a justificarse con la elocuencia de quien ve en sus gestos un bien. No queríamos ofender a Ara. Es una costumbre de mi familia intentar aliviar tensiones. Pero no terminé de escuchar la frase. Mi intención esa tarde no era discutir sobre costumbres, sino mostrar con hechos que la manera en que algunos veían las relaciones podía ser errónea. Hay otra cosa que no les dije la noche pasada, continué, y noté cómo los hombros de la mesa parecieron tensarse. Nunca surgió en las conversaciones, porque no quería que mi trabajo interfiriera en la manera en que mi hijo me quiere. Pero no quiero que nadie reciba ni ofrezca ayuda desde la condición de que otro tenga menos. Yo he trabajado muchos años. Llegué donde estoy con esfuerzo y puedo sostener mi vida. Para ser clara, gano 40,000 al mes.
Las palabras flotaron en el aire, sin dramatismo, sin alardes. Dije la cifra como quien da una información necesaria, no como quien exhibía un trofeo. Sintonicé las miradas. Marcus arqueó una ceja y posaró en mi rostro una mezcla de sorpresa y liberación. Simón apretó los labios y dejó escapar un resquicio de lágrimas que no lo eran por derroche, sino por reconocimiento de una nueva verdad. Verónica palideció y Franklin dejó de sostener su copa con esa naturalidad de antaño. ¿40,000? Murmuró Verónica, como quien repite una palabra para entenderla. Pensé que... No le di el tiempo a terminar la frase. No se trataba de sorprender por cifras, se trataba de mostrar la desconexión entre la percepción que tenían y la realidad que yo había elegido proteger. Sí, respondí. He sido directora regional en varias etapas de mi carrera. He tomado decisiones difíciles. No lo conté a Marcus porque quería que me conociera por lo que soy como madre, no por lo que podía ofrecer. Pero cuando alguien propone comprar tu silencio, eso deja de ser ayuda, es un intento de control. El rostro de Franklin, que hasta entonces había permanecido inalterable, mostró una fisura. Intentó hacer un gesto conciliador, quizás pensando que podía matizar el asunto. Ara, no es un control, es una manera de evitar conflictos, de facilitar. Facilitar a costa de borrar a las personas no es facilitar nada. Le corté. Es construir una casa sobre una base falsa. No elevé la voz. No era necesario. Dejé sobre la mesa la calma que precede a muchas decisiones, la de quien ha pensado en cada palabra y hace uso de la verdad como herramienta para recomponer un desorden. Fue en ese silencio que saqué la tarjeta, no por ostentación, sino para materializar que no era pobre, ni una víctima pasiva, ni alguien que necesitaba que la compraran. Saqué la tarjeta que simboliza algo mucho más pequeño que lo que la gente piensa. No era el gesto de alguien que pretendía humillar, sino la prueba de que mi vida y mi dignidad no estaban en venta. La apoyé sobre la mesa con la naturalidad de quien coloca un objeto cotidiano sobre la mesa del desayuno. El brillo de la tarjeta reflejó una luz corta. Verónica palideció. Franklin frunció el ceño. Marcus me miró con intensidad, y por un momento el tiempo pareció volverse lento. No te mostré eso la última vez, porque no era mi objetivo, expliqué. No vine a presumir ni a humillar. Vine para que hubiera honestidad. Si mi silencio llevó a la suposición de que yo necesitaba ser arreglada, entonces hemos de revisar los criterios con los que medimos a las personas. Hubo murmullos amortiguados. Simón, que hasta entonces había permanecido en un estado entre la vergüenza y la comprensión, se limpió las mejillas con la espalda de la mano y tomó aire. Tenía miedo de cómo eso cambiaría las cosas. Pero esto no es lo que debería ser. Gracias por decirlo. Mi reacción no fue de triunfo. No le sonreí con suficiencia ni despliegue. Abracé a mi hijo. El abrazo fue largo. No era la condescendencia del que se cree superior, sino el refugio de dos personas que habían pasado por decisiones y querían sanar. Verónica, visiblemente afectada, intentó recomponer su compostura. Ara, no pretendíamos. Si te hice sentir degradada, lo siento, dijo, y en su voz se adivinaba algo que no se había oído la noche anterior, la confesión de quien de pronto se ve a sí misma fuera de la etiqueta que creía tan bien ajustada. Solo pensé que, para evitar tensiones, su frase quedó corta. Parecía que el eco de la tarjeta había impuesto una nueva medida. No acepto disculpas que lleguen a medias, respondí. Si alguien ofrece dinero por la ausencia de otra persona, hay que preguntarse por qué y qué se está intentando ocultar. No quise demostrar saña, quise marcar la frontera. Si lo que buscan es evitar tensiones, construyamos herramientas para sobrevivirlas, no para comprarlas.
Franklin, que hasta entonces había intentado mantenerse en una zona neutra, estuvo a punto de intervenir con argumentos sobre responsabilidad, sobre orden, sobre cómo las estructuras familiares se mantienen cuando alguien colabora. Pero Marcus le habló con una firmeza que no esperaba escuchar en su voz aquella tarde. Papá, no es tu dinero el que decide quién es parte de mi vida. Hay líneas que no se cruzan. Si quieres ayudar, has de respetar los límites y la dignidad de la otra persona, no comprarla. La fuerza de esa frase rindió más que cualquier gesto mío. Franklin se quedó callado. Ya no tenía una fórmula lista para sacar del bolsillo. Verónica respiró y, por primera vez, vi algo parecido a la molestia que nace cuando una persona descubre que ha hecho daño sin querer verlo. No hubo explosiones. Simplemente la atmósfera pareció recomponerse sobre otro eje. Pagué la cena. Lo hice con la tarjeta que había colocado sobre la mesa, con la misma naturalidad que había usado para presentarla. El gesto cerró la conversación con una claridad fría. Si su oferta fue una manera de decirnos que veían la relación como un gasto, mi pago era la respuesta. Para mí, la dignidad no se compra ni se vende. Si quieren medir cariño por cuotas, que midan por su cuenta. No hubo notorio regocijo en mi rostro. Había más bien una decisión tranquila. Había llegado el momento de no callar más. Al salir del restaurante, el aire nocturno nos pareció más ligero y más cargado a la vez. Marcus me tomó del brazo y caminamos unos pasos en silencio. Era un silencio que llevaba el peso de lo dicho y la promesa de lo que habría de venir. Conversaciones, límites, quizá distancia, pero también la posibilidad de una relación más honesta. Esa noche, Marcus me llamó más tarde para decir que había hablado con sus padres en su casa. Me contó que había sido duro, que Verónica había intentado suavizar explicaciones y Franklin había manifestado incomprensión. Pero ya no es lo mismo, mamá, dijo. Me di cuenta de que necesito definir lo que permito que entre en nuestra vida. No puedo aceptar que nadie ofrezca arrinconarnos por el costo de nuestras presencias. Pasaron las semanas y, como suele ocurrir, las consecuencias tomaron formas distintas. Simone empezó a acudir a mí con más frecuencia, primero con mensajes, luego con visitas. Venía con preguntas que no eran técnicas ni sobre cifras, sino sobre cómo construir relaciones con otras reglas que no fueran las del interés. Hablamos mucho de cómo valorar a las personas por sus actos, de cómo poner fronteras sin aislarse, de cómo reconciliar la gratitud con la autonomía. Recuerdo una tarde memorable en la que Simone vino con un paquete de café y las manos temblorosas de quien trae algo que quiere que el otro acepte como un gesto de intenciones sinceras. Nos sentamos en mi cocina y sin demasiadas vueltas me dijo: «Mamá, quiero aprender a no ver todo a través de la mirada de mis padres. Quiero decidir por mí misma cómo construir una casa con Marcus». Le dije lo que siempre digo cuando alguien me pregunta por lo que soy. No hay una receta, hay decisiones, y las decisiones requieren coherencia. Tú puedes aprender a hacerlo de otra manera, y eso no te hace menos que nadie, te hace responsable. La escuché con paciencia mientras hablaba de sus miedos, perder la seguridad, enfadar a sus padres, no saber si su cambio sería perdurable. Le propuse pequeños ejercicios. Empezar por reconocer sus propios criterios sobre lo que es innegociable para la pareja, practicar afirmaciones con Marcus en privado, poner límites suaves en la convivencia con la familia de origen. Simone se mostró agradecida, no porque yo la felicitase, sino porque se sentía acompañada en una transición. En nuestras conversaciones surgieron también recuerdos de su infancia, cenas controladas, regalos con condiciones, la sensación de que los favores siempre tenían una factura. Ella, más joven, no había tenido la oportunidad de cuestionar eso. Ver cómo lo hacía me produjo una mezcla de dolor y esperanza. Dolor por las pequeñas grietas que atraviesan las familias, esperanza porque cuando se abren se puede escoger otra forma. También hubo quienes reaccionaron de otra manera. Verónica intentó mantener contacto con mensajes que oscilaban entre la disculpa y la herida. Hubo una carta corta, enviada por correo electrónico, donde decía que entendía mal la situación y que lamentaba si había ofendido. No era una rendición total, sino un gesto que, sin embargo, era consistente con alguien que estaba empezando a ver la propia sombra. Franklin, por su parte, adoptó una actitud más fría. No pidió perdón, pero redujo las intervenciones monetarias y mantuvo una distancia prudente.
No todas las heridas se cierran con disculpas formales, y no todas las personas sienten la necesidad de reparar en la misma lengua. Un día, sin planearlo, nos encontramos en el parque con la mujer mayor de quien ya había recordado antes la metáfora de las palomas. Estaba alimentando a unas aves y nos saludó con la naturalidad de quien no juzga. Simone se acercó y en su rostro había una serenidad nueva. La mujer mayor nos miró con esos ojos que parecen tener más preguntas que respuestas. Las personas cambian cuando se les da la oportunidad de ver el pan desde otra mano, dijo, sin pretender grandes enseñanzas. A veces el que ofrece no comprende que el pan conlleva también una condición. Si das pan para que el otro se vaya, entonces has decidido controlar más que ayudar. Su comentario, sencillo y directo, hizo que Simone soltara una risa pequeña y llorosa, como quien reconoce una verdad incómoda. ¿Y qué hace una cuando ve eso?, preguntó Simone, con las palabras todavía temblando. La mujer la miró con ternura. Aprende a poner su propio pan sobre la mesa. Ensayar la independencia no es egoísmo, es sostenimiento. Acompañad a los vuestros, pero que no sea a costa de su sombra. Esas palabras resonaron con una sencillez que ninguna conversación académica hubiera podido reproducir. Simone agarró mi mano, y su gesto fue una promesa tácita. Aprender a construir desde la conciencia, no desde el miedo. Con el tiempo, Marcus habló con sus padres de forma más concreta. Límites claros sobre lo que se permitía en la relación de la pareja con la familia de origen. No se trataba de exiliar a nadie, ni de cortar lazos, sino de establecer reglas de convivencia emocional. No ofertas de dinero como solución a tensiones, no intervenciones domésticas sin conversación previa, y un respeto por la autonomía de la pareja. Fue doloroso, hubo defensas y reproches, pero también hubo, en ciertas ocasiones, reconocimiento. Marcus demostró algo que me llenó de orgullo, su capacidad para sostener una postura que defendía tanto mi dignidad como la de su nueva familia. Con Simone, el proceso fue más largo y más bonito. Se acercó a mí no por interés, sino por necesidad de aprender a mirar el mundo con otros lentes. Vino a la oficina una tarde para verme trabajar. Quiso saber por qué había decidido ocultar mi situación a su hijo. Le expliqué, una vez más, que no fue por orgullo, sino por querer que su relación con Marcus tuviera un centro distinto. Le dije que el secreto no estaba en el dinero, sino en la elección de no medir el afecto por cuentas. Ella escuchó, y al tiempo me contó cosas de su infancia que explicaban muchas de sus reacciones. La costumbre de condicionar el cariño, las miradas que aprenden que las relaciones se sostienen con garantías y avales. La transformación de Simone no fue instantánea ni lineal. Hubo retrocesos. A veces volvía a caer en patrones aprendidos, aceptando ayudas que traían una nota a cambio. Pero también hubo avances firmes. Comenzó a decir no cuando algo le parecía indebido, a apoyarse en Marcus en lugar de obedecer sin más, a dejar que la intimidad con su madre fuera algo que se construía con tiempo. Me contó en una tarde de verano, sentadas en el balcón, que se sentía más capaz de amar sin comprar seguridad. Yo no me sentí vencedora, me sentí testigo de alguien que aprendía a ser coherente consigo misma. Pasaron meses y con ellos pequeños gestos que valieron más que las palabras grandilocuentes. Marcus organizó un almuerzo en casa donde sus padres fueron invitados, no para justificar nada, sino para encontrarse en un nuevo escenario. La conversación fue tensa al principio y hubo silencios que pesaban. Sin embargo, se notó un cambio. Hubo menos intentos por controlar los temas y más preguntas sobre la vida de la pareja. Fue un paso, no el definitivo, pero sí uno real. En otra ocasión, Verónica me llamó para pedirme que fuera a cenar al hogar familiar. Quería hablar de sus nietos, de los detalles de una boda que se planificaba, de recuerdos que se estaban construyendo. Acepté. Fui con la disposición de quien escucha sin darle al pasado el monopolio del presente. Nos sentamos en su salón y hablamos de la ciudad, de costumbres, de recetas que ella guardaba de su madre. Hablamos sin que el tema del dinero apareciera. No fue una reconciliación teatral, fue un encuentro cauteloso. Ambos lados con cicatrices abiertas, pero con ganas de coser de nuevo, aunque fuera con hilos distintos. Con Franklin la relación siguió distante. No hubo grandes gestos de acercamiento, pero sí un ajuste silencioso. Redujo el tono de presencia paternalista en las reuniones y dejó que su hija y su yerno tomaran más decisiones.
no porque yo se lo exigiera directamente, sino porque Marcus, de una manera sostenida, reivindicó la soberanía de su propia casa. Hubo testimonios inesperados, compañeros de trabajo que al enterarse de algunos hechos se mostraron solidarios, amigos que me llamaron para decir que me admiraban por no haber permitido que se vendiera la presencia humana. No busqué admiración, no la necesito, pero sí me permitió ver que el acto que hice no era un exabrupto aislado, sino una decisión con consecuencias que podían favorecer la dignidad de otros. Con el tiempo, aquella noche y aquella tarjeta dejaron de ser el centro de la historia para convertirse en un punto de inflexión, el momento en que quedó claro que la forma de mezclar afecto y dinero puede corromper relaciones. La verdad no siempre golpea con fuerza brutal, a veces lo hace lentamente, con pequeñas fracturas que se convierten en caminos nuevos. Pero sí hubo un golpe, y necesario, el golpe que quita el velo de la complacencia y obliga a mirar. No quiero en ningún momento que esta historia suene a venganza ni a manual. Mis decisiones no son una receta para otros. Fueron mi manera personal de proteger lo que consideraba imprescindible, la dignidad de una relación de madre e hijo. Admito el riesgo ético que implicó la primera decisión, y si pudiera elegir otra vía sin poner en riesgo la autonomía de Marcus, la escogería. Pero también reconozco que en ese momento la escena era la forma en la que pude provocar una conversación que de otro modo habría quedado en palabras tibias. Hoy, cuando pienso en aquella mujer mayor del parque y en sus palomas, veo que hay algo de verdad en la metáfora. Algunas personas se acercan al arca cuando hay pan fácil, otras, sin pan, siguen alrededor para ver si se comparte. Yo elegí no ser pan que se deja tirar al suelo. Elegí ser pan sobre la mesa. Quien tiene hambre, que venga a la mesa y pida, pero que no compre la ausencia de quien alimentó antes. La relación con Marcus se profundizó, no por el dinero, sino por la claridad. Vimos que el amor se sostiene mejor con reglas explícitas y con la capacidad de decir «esto no se tolera», sin que la acusación sea un arma arrojadiza. Simone y yo seguimos encontrando espacios de conversación. Ella me llama a veces para consultarme sobre cómo decir no sin sentirse mal. A menudo la llevo a las reuniones y con paciencia la acompaño a hilar nuevas formas de vivir su relación con sus padres. Verónica, con tiempo, se mostró más cuidadosa. No fue una metamorfosis completa. Lo humano no suele operar con brújula perfecta, y su tendencia a proteger su mundo con ciertas garantías reaparecía a ratos. Pero había una atenuación. Bajó la voz cuando hablaba de ciertas cosas, midió menos las soluciones con billetes y más con preguntas. Franklin quizá no cambió tanto en el fondo, pero aprendió a convivir con límites que no podía derribar con una transferencia. Eso en sí fue una pequeña victoria. En los días en que vuelvo la vista atrás, no siento satisfacción por haber mostrado la tarjeta ni por haber pagado la cena. Siento, sobre todo, alivio. Alivio por haber actuado desde la coherencia con mis principios y por haber ofrecido a Marcus la posibilidad de trazar fronteras sin tener que sostenerlas solo. Siento también el peso del aprendizaje, que las acciones, por más limpias de intención que sean, generan efectos que debemos acompañar con paciencia y humildad. Si hay algo que esta historia me enseñó, es que la libertad que da el no ostentar no es un acto de humildad performativa, es el lugar desde donde puedes decidir no ser comprada. Y la dignidad, esa que no admite etiquetas, es un patrimonio que se defiende con verdad, no con humillación. Hay maneras de poner límites que no humillan. Hay maneras de protegerse sin convertir la vida de los otros en espectáculo. Hoy, si volviera a ese restaurante a contar esta historia en voz alta, diría lo mismo con menos dramatismo y más compasión. Digo compasión porque entiendo que mucha gente, como Verónica, actúa desde un marco cultural que no cuestiona sus propias prácticas. No justifica el daño, pero ayuda a comprender por qué se repiten. Mi intención siempre fue abrir la pregunta: ¿queremos que nuestras relaciones estén definidas por el dinero o por la verdad? Al final de todo, Marcus y yo seguimos caminando juntos. Hay más conversaciones, más acuerdos, más cenas donde las decisiones se toman en conjunto. Simone aprendió y sigue aprendiendo. Verónica redujo sus impulsos transaccionales
y Franklin, aunque distante, respeta los límites que su hijo impuso. No todos cambiaron igual, ni al mismo tiempo, pero algo se movió. Yo sigo viviendo con discreción. No necesito que todo el mundo sepa lo que gano, ni quiero que mi vida sea un escaparate. Pero aprendí que el silencio también puede ser una decisión con consecuencias, y que a veces revelar la verdad en el momento adecuado es una forma de proteger afectos. No lo hice por venganza, ni por exhibicionismo. Lo hice para que nadie tuviera la idea equivocada de que mi presencia podía comprarse, y para que mi hijo supiera que en su vida ni su madre ni su pareja discreta aceptarán ser reducidos a un saldo. Si esta historia te ha hecho pensar en alguna ocasión en la que te pidieron que te midieras por lo que tenías o en la que te ofrecieron una solución a costa de tu dignidad, me encantaría que lo compartieras. ¿Habías conocido algo así? ¿Habrías hecho lo mismo? Cuenta en los comentarios. A veces hablar abre puertas que el silencio mantiene cerradas.